Ayer, por ejemplo, estábamos en Luxemburgo siguiendo en esa vista la exposición de ese informe y antes de que terminase incluso ya habían titulares en prensa. Yo creo que el titular es un titular más político. Me explico. Ayer, dentro de su informe, el abogado general recogía que entendía que no había una autoamnistía. Y yo creo que eso es parte del éxito que, digamos, que a nivel de prensa es innegable otorgar al gobierno y a sus socios, ¿no?, de legislatura. Pero en cuanto a la viabilidad o no definitiva de la ley de amnistía, yo creo que sería muy prematuro por los matices que tiene todo el informe. Y más que matices, son observaciones muy serias sobre que la ley de amnistía no respeta la tutela judicial efectiva. Entonces, el matiz que ven ustedes positivo estaría en el delito de malversación, ¿no? En el dinero público que se utilizó para ejecutar un referéndum inconstitucional. Lo que ustedes creen es que la ley de amnistía obstruye o dificulta la investigación de ese dinero. Correcto, correcto. Ahí hay titulares, hoy hay crónicas bastante ya más acertadas, porque me imagino que se habrá leído más en profundidad el informe, incluso habrá pedido alguna evaluación jurídica al respecto, y lo que queda muy claro es que con respecto a la malversación, que fue el punto principal y la cuestión prejudicial que primero se elevó al Tribunal de Cuentas y que realmente era la que, a través de Sociedad Civil Catalana, habían opciones serias jurídicamente de tumbar la ley de amnistía, pues es la que hoy sigue prosperando y la que nos permite seguir teniendo esperanzas. ¿Por qué? Porque el abogado general en su propio informe reconoce que la ley de amnistía no dio el plazo suficiente, porque solo dio un plazo de 2 meses, para que el Tribunal de Cuentas y las partes se pudieran pronunciar. Es decir, es un plazo totalmente no acorde al derecho procesal para poder deliberar acerca de si habían fondos europeos o no afectados. Eso también lo dice, y hay muchos titulares que dicen no hay fondos europeos afectados. No, no, lo que dice correctamente el abogado general es que no se ha podido determinar si hay fondos europeos o no afectados, porque del procedimiento general que deviene la cuestión prejudicial que se elevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el objeto no era averiguar si habían fondos europeos afectados o no. Entre otras cosas, también viene a decir el abogado general que no se respeta la tutela judicial efectiva porque no se ha dado trámite de audiencia a las partes. Solo se preguntó una vez que la ley de amnistía entró en vigor si la Generalitat o el Ministerio Fiscal estaban conformes o no, pero no el resto de partes. Entonces, en nuestra valoración jurídica de ese informe, que ya digo, con respecto a la malversación, no entendemos que sea negativo, más bien lo contrario, será que casi con seguridad, cuando se produzca y conozcamos la sentencia para el mes de enero o febrero del año próximo, probablemente y muy probablemente esta cuestión sea devuelta al Tribunal de Cuentas en España. Por lo tanto, en resumen, la ley de amnistía no va a entrar en vigor y Carles Puigdemont todavía está lejos de poder volver a España. O sea, me ha estado una alegría y hay partido todavía, porque por lo que entiendo, esa objeción formal a que los plazos que impone la ley son muy cortos estaría vulnerando, digamos, la propia investigación de la malversación y, por tanto, podrían ustedes aferrarse a esa objeción que pone el propio abogado general para impulsar la investigación. Y lo que se pregunta a todo el mundo es cómo queda Puigdemont. Es decir, si el tribunal tiene en cuenta todo esto, ¿podría regresar? No sé, si digamos que tuviese el tribunal, los 16 jueces que conforman la sala, totalmente siguiesen al pie de la letra el informe del abogado general, probablemente pudiese volver. Aún así tendríamos que tener en cuenta que la Sala Segunda del Tribunal Supremo aún está con la cuestión de malversación y aún podrían elevar cuestiones prejudiciales desde el Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Quiere decir que nos esperamos en parte cuál podía ser este informe, por la línea que podía seguir, por cómo fue la intervención del abogado general en la vista del 16 de julio, al igual que intuyo cómo puede ser la sentencia a raíz de las preguntas que formuló el juez presidente de la sala y que entiendo que va a ser más acorde a los intereses que estamos defendiendo desde tanto de la Comisión Europea como desde Sociedad Civil Catalana. Por terminar y en resumen, Juan, ¿qué posibilidades hay reales, viendo también los precedentes, de que los jueces finalmente se inclinen por desechar la parte que favorece a Puigdemont de este informe del abogado general y acepten en cambio ese otro informe del abogado Carlos Urraca, este abogado de la Comisión Europea que hablaba sí de autoamnistía? ¿Qué posibilidades reales hay de que el tribunal finalmente no acepte esto de que no es una autoamnistía, sino de que sancione? Es complicado poner un porcentaje y hacer una evaluación, pero aún así me voy a arriesgar, porque ya en los tiempos en los que estamos muchas veces hay que tomar partido por las cosas, y más a los que representamos en este caso a una mayoría de españoles demócratas y constitucionalistas, y yo me decanto a un 80% de que no en tanto a lo que es la cuestión de la autoamnistía, pero sí a raíz
de la cuestión de la malversación, que esa causa sea devuelta al Tribunal de Cuentas para hacer unas diligencias finales, en cuyo caso la ley de amnistía no entraría en su totalidad en vigor y Carles Puigdemont no podría de momento regresar a España. O si vuelve, iría directo al cuartelillo. Pues es Juan Chapapría haciendo un diagnóstico del 80% en contra de Puigdemont, muy favorable. Nos ha alegrado usted la mañana, don Juan, abogado de Sociedad Civil Catalana, presente la causa de la amnistía en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha valorado así el polémico dictamen del abogado general de la Unión. Juan, gracias y mucha suerte por la cuenta que nos trae a todos los constitucionalistas. Muchas gracias a ustedes y gracias también por el apoyo.